Entonces, la vez pasada, bueno, terminamos de hacer nuestro trabajo con las tablas. La vez pasada terminamos de hacer nuestros resúmenes por medio de las frecuencias. Entonces, trabajamos en un caso con variables cuantitativas continuas, em, en el que el aspecto primordial fue el algoritmo para categorizar una variable. Entonces, decidíamos el número de categorías, calculábamos el máximo y el mínimo, calculábamos el rango, calculábamos la amplitud, luego hacíamos las categorías y en términos computacionales hicimos una práctica en la que para hacer todo eso hicimos un anidamiento de funciones por medio de una función nueva de la rutina cut y luego por table. Y básicamente eso era lo que nos permitía calcular todas las frecuencias absolutas de cada intervalo. Y luego pues ya con las frecuencias absolutas pues todo el resto era lo mismo, ¿no? Las frecuencias relativas, las frecuencias acumuladas. Y enseguida hicimos una introducción muy breve a lo que son las medidas estadísticas. Dijimos que durante esta semana y la siguiente vamos a trabajar con medidas que me permitan caracterizar el conjunto de datos, que vamos a llamar muestrales, porque rara vez tengo yo el acceso a la información de toda la población. Y si tuviera el acceso a la información de toda la población, pues los procedimientos no cambian. Y las medidas que vamos a trabajar son, bueno, medidas de tendencia y de posición. Esas son las que vamos a trabajar hoy. Dentro de las de tendencia hablamos del promedio o la misma o la media, que es lo mismo, media o promedio. Hablamos de la mediana, hablamos de la moda, medidas muy frecuentes, muy usuales. Y dentro de las medidas de posición hablamos de los percentiles. Hoy vamos a trabajar con todas esas medidas. Pero no son las únicas, ¿no? Las medidas de tendencia me permiten a mí de alguna manera identificar los valores donde se tienden a agrupar la variable. Em, son medidas que me permiten a mí centralizar la variable de alguna manera. Y además de esas medidas, vamos a trabajar con medidas de variabilidad, es decir, medidas de dispersión, qué tan dispersa esta variable, y medidas de forma, para identificar la forma de la variable, de la distribución de frecuencias de la variable, de hecho. Entonces, hoy vamos a centrarnos únicamente en las medidas de tendencia y en las medidas de posición. O sea, hoy únicamente vamos a trabajar con la media, o sea, el promedio, la mediana, la moda y los percentiles. Entonces, yo sé que esto en algún momento ustedes lo han trabajado. eh, Voy a hablar de algunos aspectos computacionales al respecto. Entonces, si hay algo repetido, pues ahí usted tendrá algo de paciencia mientras los demás se acoplan. Y vamos a hacer varios ejemplos. Hoy vamos a hacer unos 5 o 6 ejemplos como para agilizar esto y usted recuerde los conceptos correspondientes. Entonces, todo esto ya está en el Moodle, por supuesto. Todo esto ya está en las diapositivas de tendencia, así se llaman, tendencia. Entonces voy a compartir la pantalla para empezar a trabajar tanto en el tablerito como en las diapositivas. Listo. Entonces la vez pasada, creo que ahí ya se ve bien. La vez pasada habíamos arrancado con la definición de la media, con la definición del promedio, y decíamos que la íbamos a simbolizar de dos maneras, así como con m de x. Si su variable se llama y, pues m de y. Si su variable se llama w, pues m de w. O con una barrita encima, ¿no? X barra, o y barra, o w barra, lo que a usted más le guste. Y la definición era sencilla. Usted sumaba todos los datos y los dividía entre n. Eso le da el centro de gravedad de los datos, eso le da la centralidad de los datos. La interpretación del promedio y el uso para saber si representa o no bien el conjunto de datos depende de la dispersión de los datos, porque no es lo mismo tener unos datos muy dispersos a unos datos muy concentrados.
y depende también de la forma de la distribución de la variable. Depende también de cuáles son las categorías que son más frecuentes y las menos frecuentes. Eso lo vamos a discutir después cuando pues, veamos esos aspectos de la estadística descriptiva, pero, pero nada, es eso. Entonces, aquí quiero hacer un acotamiento. El primero es, bueno, claro, alguien me puede decir a mí, pues claro, yo he trabajado con el promedio 1000 veces, yo sé qué es el promedio y la respuesta es sí. Sumar todos los datos y dividir entre el conjunto de datos, pues es algo que todos en algún momento han hecho, estoy seguro de eso. Pero quisiera hacer antes de continuar un par de observaciones. La primera es que, bueno, eh, el promedio que yo lo voy a simbolizar aquí con X barra, simplemente, si alguien tiene problemas viendo, me dice X barra. Bueno, ya la fórmula ustedes ya la saben, ya se la saben de memoria, es simplemente coja todos los datos, súmelos desde el primer dato en la muestra hasta el último dato en la muestra, por eso le pongo n minúscula, de cada observación, por eso aquí pongo x sub i, y después de que usted sumó todos los datos, divida todo eso entre n. O sea, la primera operación aritmética es sumar, la siguiente es dividir. Ahora, eh, um, no se vayan a confundir en la notación. Es decir, si yo fuera a escribirlo largo, eso sería 1 sobre n, abro paréntesis y cojo el primer dato más el segundo dato más el tercer dato más, bueno, si hay 1000 datos, pues 1000 datos. Si hay 100 datos, pues 100 datos. Aquí surge nuevamente la necesidad computacional, ¿no? Porque no vamos a ponernos a hacer esto a mano. Imagínese usted con una muestra solamente con una muestra de 100 individuos, imagínese usted ponerse a sumar las temperaturas o los pesos o las fuerzas o lo que sea de 100 individuos, pues demasiado largo, ¿no? Entonces aquí la acotación que yo quería hacer era que, bueno, además de explicar la notación, que esta letra sigma mayúscula eh, es simplemente una representación corta de la sumatoria, es que aquí, cuando usted calcula el promedio ordinario, a cada individuo le está dando el mismo peso. Me explico. Fíjese que aquí usted tiene una multiplicación. E igualito como uno le enseñaban en aritmética en el colegio, pues esa multiplicación usted la puede distribuir de alguna manera. Entonces, si yo lo escribiera de otra forma, esto sería 1 sobre n por x1 más 1 sobre n por x2 más, bueno, etcétera, 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 más 1 sobre n por x sub n. Lo que quiere decir que, bueno, y si usted lo quisiera escribir cortico, pues esto es equivalente a escribir la sumatoria de 1 sobre n por x sub i. Es decir, usted puede meter la constante dentro de la sumatoria. Entonces, aquí lo que está sucediendo es que a cada observación, usted le está dando el mismo peso. ¿Cuál es el peso que le está dando? 1 sobre n. Entonces, em, mire que ahora cada observación tiene el 1 sobre n multiplicándolo, lo que quiere decir que, por ejemplo, si la n fuera 10, si usted tuviera 10 observaciones, pues 1 sobre n, 1 sobre 10 le da 0.1. O sea que usted está dando el peso de 0.1, la misma importancia relativa, la misma ponderación a cada una de las observaciones. Listo. Entonces, esa es la primera observación. Todos los datos reciben la misma importancia a la hora de calcular el promedio. A este promedio, o M de X, como usted lo quiera llamar, usualmente mm, a ese promedio usualmente lo llaman así, es el centro de gravedad de los datos. Es el centro
de gravedad de los datos. Y hay una razón muy específica, gra- gra- gravedad, que estoy escribiéndolo mal. Es el centro de gravedad. Es el centro de gravedad. Y hay una razón muy específica para la cual, por la cual recibe ese nombre. Es decir, no es gratis que al promedio lo llamen centro de gravedad. Y la razón es la siguiente, y es que si usted coge un conjunto de datos y le calcula el promedio, y luego coge a cada dato y le resta el promedio, pues eso siempre le va a dar cero. No importa cuántos datos tenga, no importa cuál variable tenga, eso siempre le va a dar cero. Es decir, usted tiene 100 datos, tiene 10 datos, y ahorita lo vamos a comprobar empíricamente con R y todo. Usted tiene 1000 datos, 1 millón de datos, cualquier variable, peso, temperatura, lo que sea. Y si usted al calcular el promedio se lo resta a cada dato, mire aquí la operación. Esta operación quiere decir que primero cojo las diferencias, primero hago las restas y luego sumo esas restas. Ese es el orden. Si usted hace todo eso, esa diferencia siempre le da cero. No importa qué variable sea, no importa eh, cuántos datos tenga, eso se cumple hoy, eso se va a cumplir dentro de 1000 años, eso siempre va a pasar así. Y de alguna manera, pues hay varias formas de mirarlo. Una manera larga, entre comillas larga, una manera larga de hacer como de hacer como ¿cómo se dice? De hacer como la demostración, y esta es una demostración muy cortica, es, ok, voy a escribir esto, y esto es simplemente para que aprendamos a trabajar con las sumatorias. Ahorita lo vamos a hacer igual computacionalmente. Voy a escribir esta expresión de forma larga, y me conviene escribirla de forma larga para que de una vez usted repase qué significa eso de la sumatoria. Fíjese que aquí el orden es primero hacer las restas y luego sí sumar. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que cojo el primer dato menos el promedio. Y a eso que me dio le sumo el segundo dato menos el promedio. Y a eso que me dio le sumo el tercer dato menos el promedio. Y a eso que me dio, bueno, etcétera, 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 hasta que llegue al último dato, ¿no? El último dato menos el promedio. Ahora, si usted asocia, si usted asocia un poco las cantidades, es decir, porque aquí usted tiene un x1, aquí tiene un x2, aquí tiene un x3, pues si usted conmuta, pues porque la suma es conmutativa, pues esto es lo mismo esto que le va a quedar. Pues le va a quedar, pues bueno, x1 más x2 más x3, etcétera, etcétera, más xn. O sea, primero sumé las cantidades y luego le queda con signo negativo, luego le queda con signo negativo el promedio. Entonces, fíjese que usted tiene aquí una vez un promedio, otra vez un promedio, otra vez un promedio, otra vez un promedio. Entonces, ¿cuántos de esos tiene? Aquí te le va a quedar menos, porque todos tienen signo negativo, n veces el promedio. Y pues ya, ahí usted ya puede simplificar, ahí usted puede simplificar lo que le da, porque entonces esto le va a quedar la sumatoria de todos los datos, le queda la sumatoria de todos los datos, menos n veces el promedio. Ahora, usted me va a decir, pero ¿eso es lo mismo? Y la respuesta es, claro, si usted se da cuenta, y esta es una de las cosas importantes aquí, es que, claro, la definición del promedio es 1 sobre n por la sumatoria de los datos, ¿no?
1 sobre n por la sumatoria de los datos. Em, Perdón, aquí yo le arreglo esto un poquito porque no se ve muy bien, no me quedó muy bonito. Listo. Esto es, la definición del promedio es las 1 sobre n por la sumatoria de los datos. Ahora, este n que está dividiendo, pues usted lo puede pasar a multiplicar, es decir, usted puede despejar la sumatoria y si usted este n que está dividiendo lo pasa a multiplicar, pues le queda que n por x barra, porque mire que el n está dividiendo, ¿no? Entonces, si usted lo pasa a multiplicar al otro lado, pues le va a quedar que eso es igual a la sumatoria. Pues obvio, pues si el promedio es la suma dividido n, pues al coger al promedio y multiplicarlo por n me da la misma sumatoria. Entonces mire que se cancelan las cosas, ¿no? Porque entonces esto le va a quedar la sumatoria de los datos desde el primero hasta el último menos la misma sumatoria de los datos desde el primero hasta el último y entonces eso le da cero. Siempre, 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 siempre le va a dar cero. No importa qué variable, no importa en qué condiciones. Alguien me podría decir a mí, em, bueno, esto sirve, esto es muy útil para varias cosas, ¿no? Porque alguien me podría decir, bueno, ¿y esto qué implicaciones tiene? Bueno, la primera es que este es el motivo por el cual se llama centro de gravedad. Es decir, si usted hace estas operaciones, si usted coge un conjunto de datos y a todos los datos les resta el promedio y luego suma, eso siempre le va a dar cero, siempre. Cero redondito, exacto. Ahora, em, cuando vayamos a definir las medidas de variabilidad, este hecho em, nos va a ayudar a definir la varianza, pero bueno, en algún momento lo vamos a hacer. Eso todavía no va a ser importante. Y lo tercero es que me permitió a mí como, de alguna manera, recordarles cómo funcionaban las sumatorias, ¿no? Pues porque alguien me puede decir, no, Juan Camilo, pero esto es mucho más fácil de hacer de lo que usted hizo. Alguien me puede decir, mire, en lugar de ponerse a hacer toda esa vuelta que usted acabó de dar, pues más bien aplique las propiedades de la sumatoria. Recuerde que cuando usted tiene una sumatoria, eso es lo mismo, usted puede repartir la sumatoria dentro de los sumandos. Entonces esto le va a quedar sumatoria de xy menos sumatoria de x barra. O sea, usted puede repartir las sumatorias. Ok, y esa sumatoria, bueno, esta primera sumatoria, usted sabe que es, pues porque ya lo vimos aquí, esa sumatoria es n x barra menos, si yo sumo una constante n veces, es decir, si usted suma más a, pues eso le da 3a. Si usted suma a más a más a más a más a, eso le da 5a. Cuando usted tiene, eso es una propiedad muy básica de las sumatorias. Si usted tiene la sumatoria de una constante a n veces, pues eso le da na, ¿no? Entonces lo mismo aquí. El x barra, el promedio, ya es un numerito, eso ya es una constante. Si yo sumo una constante n veces, pues eso me da nx barra. Y mire que me da algo menos lo mismo, es decir, me da cero. Entonces, pues el tercer propósito era ese, como recordar una de las propiedades de las sumatorias. Que usted, la suma de una constante le da siempre n veces la constante y que usted puede, de alguna manera, repartir, entre comillas, las sumatorias. Por eso es que se llama centro de gravedad. Por eso es que apunta al centro de los datos. Pero repito, esa centralidad que indica el promedio depende de la dispersión y de la forma de los datos. ¿Por qué? Porque si usted tiene unos datos muy dispersos, pues la representatividad del promedio, la centralidad del promedio no es tan buena como si usted tiene datos menos dispersos. Es decir, si usted tiene un conjunto de datos, pongamos que estos punticos que tengo aquí en rojo es el conjunto de datos ordenados de menor a mayor. Aquí están los datos. Pues el promedio le puede dar aquí, digamos aquí en toda la mitad. Aquí está el X barra.
Pero si usted tiene unos datos que son mucho más concentrados, digamos, o sea, estoy poniendo el mismo caso, pero con los daticos más pegaditos, pues mire que el promedio le da en el mismo lugar. Solo que ahora, eh, um, solo que ahora en el segundo caso, eh, um, solo que ahora en el segundo caso, pues el promedio es más representativo de los datos porque los datos están más concentrados alrededor del promedio. Entonces, cuando veamos las medidas de variabilidad, cuando veamos la varianza, la desviación estándar, el coeficiente de variación, pues vamos a ver cuándo el promedio es más representativo del conjunto de datos o no. Bueno, pero por ahora sabemos que el promedio es el centro de gravedad de los datos, que apunta hacia la centralidad de los datos y que depende, esa centralidad depende de qué tan dispersos son los datos. Y también dependen de la forma de los datos, de hecho. Después hablaremos de eso. Muy bien. Em, el promedio es muy, muy sensible a datos atípicos. Entonces, permítanme aquí, de hecho, hagámoslo de una vez. Estoy aquí en R. No se preocupe por este script, simplemente yo lo voy a subir al Moodle y simplemente ponga la atención, no se preocupe por tratar de reproducir al mismo tiempo lo que estoy haciendo, porque simplemente quiero hacer una explicación y quiero hacerla de forma que ustedes no tengan que hacer cálculos ni nada. Entonces, bueno, es eso. Entonces, bueno, eh, voy a ejemplificar con un conjunto de datos dos cosas. Lo del centro de gravedad y de paso me da la posibilidad de explicarle a usted por qué es sensible a datos atípicos. Mire, voy a crear una variable X y esa variable X le va a meter, no sé, 5 datos. Simplemente piense usted que es número de hijos, piense que usted que es número de unidades defectuosas, piense usted que es una temperatura, un peso, lo que usted quiera. Y esos datos van a ser los siguientes: 5, 3, 1, 4 y 5 nuevamente. Ahí están los datos. Esa es mi variable X. Esa es mi variable X. Póngale el nombre que usted quiera, es lo de menos. Si alguien tiene problemas viendo, me dice, por favor. ¿Cuál es el tamaño de la muestra? Pues 5, ¿no? Lo voy a escribir igual. Entonces, estos son los datos. X son los datos. Estos son el tamaño de la muestra. Entonces, n minúscula, ¿no? ¿Cómo se calculaba el tamaño de la muestra? Ah, bueno, length de X. Sabemos que es 5, ¿no? Aquí está, 5. Listo, perfecto. Entonces, tenemos los datos y tenemos la n, que es 5. Listo. Alguien me puede decir, bueno, calculemos el promedio. Listo, el promedio se calcula muy fácil. Eh, Usted puede pensar, sumemos todos los datos y dividamos entre n. Listo. Em, Ese promedio lo va a llamar así, xb, de x barra. Si usted lo quiere llamar media, llámelo media. Si usted lo quiere llamar prom, llámelo prom, o promedio, o es más, escribámosle, no, sí, escribámosle media, para que no nos confundamos. Entonces alguien me puede decir, ¿cómo se puede calcular el promedio? Pues fácil, en R hay una rutina muy sencilla que se llama min, así, M-A-N, min, como suena como mínimo, pero es min, es el promedio, min de X. Esa es una manera, lo voy a hacer, mire, y la media me da 3.6, listo, 3.6, ese es el promedio. Al sumar todos los datos y dividirlos entre n, me da 3.6. Y alguien puede decir, ¿seguro? Pues si quiere, confirmémoslo. Entonces voy a escribir sumatoria de todos los valores de x dividido n. Me tiene que dar lo mismo. Ah, sí, perfecto. Ahí está, 3.n. Esta es otra manera de calcular el promedio. Em, eh, no se preocupe por el código, todo esto usted lo tiene. Esto es simplemente como una manera de ejemplificar lo que hemos venido haciendo. Entonces, como para no hablar en general. Entonces, bueno, el primer mensaje aquí es que la media, usted la puede calcular con la función min. Listo. Y ya la tenemos, 3.6. Que esa rutina, pues obviamente es la misma suma dividido n. Es lo mismo, es lo mismo. Entonces ni siquiera le voy a dar nombre, pues porque ya sabemos que me da lo mismo.
Muy bien. Entonces aquí quería ejemplificar dos cosas. El ejemplo número uno es lo del centro de gravedad. Voy a coger cada dato, voy a coger cada dato y le resto el promedio. Igualito que hicimos ahorita, cada dato menos el promedio. Entonces, tan fácil como esto. X, que son los datos, menos la media. Mire, solamente escribiendo eso, ya usted hizo todas esas diferencias. Y si usted lo ejecutara, aquí lo hago con run o control enter, como le he venido haciendo, ahí le salen todas las diferencias. Mire, 5, que es el primer dato, menos 3.6, pues 1.4. 3 menos el promedio, menos 0.6, menos 0. Mire, con una sola instrucción, ahí usted ya hizo las diferencias. Imagínense que en lugar de 5 datos tuviera 100. Pues eso es muy productivo, ¿no? O sea, usted no tiene, esto es mucho más fácil que Excel inclusive, porque usted no tiene que ponerse a arrastrar celdas, ni a fijar celdas, ni nada de eso. Y menos con que con una calculadora, pues porque usted no tiene que ponerse a mano ahí a digitar. Entonces, con una sola instrucción, usted cogió cada dato menos el promedio. Repito, no es como en Excel que usted coge la fórmula y la arrastra y eso, no, es mucho más fácil que eso. Y alguien me puede decir, ok, esas son las diferencias, pero usted las tenía que sumar. Yo, claro, aquí lo voy a hacer. La sumo, mire, sumatoria de cada una de esas diferencias. Yo aquí le dejo un espacio. Si usted quiere dejarle un espacio, se lo deja. Si no, no. Si quiere dejarle 3, pues déjele 3. Es lo que usted quiera. Y eso me tiene que dar cero. Eso me tiene que dar obligatoriamente cero. Vamos a ver. Perfecto, me dio cero. Alguien me dice, no, Juan Camilo, pero eso no es cero. Ah, pero mire, no. E a la menos 16, ¿no? Lo que pasa es que el computador tiene cierto grado de precisión. O sea, el computador no funciona como nosotros en términos, digamos, exactos, entre comillas, sino que ellos tienen precisión. Entonces, si usted se da cuenta, esto es menos 4.44 e a la menos 16. Esto es notación científica. Esto es 0.00000000000, bueno, 15 ceros y 444, bueno, esto es cero, esto es cero. Repito, esto es e a la menos 16, notación científica. 0.0000015 ceros, 0.00000000000444408, bla, bla, bla. Listo, muy bien. Ahora usted puede verificar aquí lo que decíamos del promedio por el X barra. ¿Aquí alguien escribió algo? Vamos a ver. No hay forma de aproximar. Sí, hay varias formas de aproximar, pero ¿aproximar qué? La sumatoria de las diferencias, tal vez. Ah, claro. Sí, 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 sí. Aquí me pregunta Julián, sí, sí hay una forma. La rutina para aproximar es round. Entonces, uno puede, digamos, aquí ponerle, eh, este es otro anidamiento de función. Entonces, round, eso significa redondear. Pongo lo que yo quiero redondear y lo que yo quiero redondear esta sumatoria. Ah, pongo redondear y lo quiero ¿a cuántos dígitos? Supongamos que lo quiero redondear a 5 dígitos decimales. Entonces, pues ya, ahí está, cero, listo. Porque son los primeros 5 ceros de la forma, ¿no? Esa es una manera con round. Existe otra manera un poquito más fácil, pero toca meterse con las opciones por defecto de la consola. Eh, bueno, eso lo quería decir. ¿Alguien me podría decir, será que lo que decíamos ahorita, si yo cojo el tamaño de la muestra, si yo cojo el tamaño de la muestra y la multiplico por el promedio, ¿cuánto me da? Pues me tiene que dar la misma sumatoria, ¿no? Vamos a ver si eso es cierto o no. Entonces yo cojo el tamaño de la muestra y la multiplico por la media. Entonces aquí, bueno, en lugar de n voy a ponerle tamaño muestral, el tamaño muestral por el promedio. Vamos a ver cuánto me da eso.
me da 18. ¿Será que la suma de los datos es 18? Vamos a ver, sumatoria de los datos. Ah, sí, perfecto, 18. Entonces mire que las propiedades ahí se están cumpliendo bien, no hay ningún lío. Entonces, eh, lo que quería ilustrar era el siguiente punto, y es que dentro de las características del promedio es que es sensible a datos extremos. Me explico. Esta es una de las propiedades más importantes del promedio. El promedio es muy poco robusto observaciones extremas. Me explico. Voy a poner aquí un comentario que digamos que diga datos extremos. Datos con observación extrema o atípica, tal vez. Entonces, mire, aquí está X. Aquí está X. Pum. 5, 3, 1, 4 y 5. Listo. Supongamos que, y esto se lo voy a hacer como un ejemplo, porque esto es más fácil verlo con un ejemplo. Supongamos que usted tiene otros datos Y que son igualitos a X. Entonces voy a escribir aquí 5,3, 1, 4, y en lugar de, mire que escribí exactamente los mismos números de X, y lo mismo, igualito. Entonces, supongamos que por un error de observación, supongamos que por un error de digitación, supongamos que por un error del aparato de medición, lo que sea, en lugar del último 5, alguien escribió, no sé, 25 o 15, o bueno, un valor grande, un valor extremo, 25 va a ponerle. Entonces, ¿será que el promedio se afecta? ¿Será que el promedio cambia mucho? A eso hago referencia con la sensibilidad. Cuando yo digo que si una medida es sensible o no, es cuando al cambiar una o unas cuantas observaciones por otros valores, la medida cambia mucho o no. Entonces, ¿será que hay medidas que sí cambian, hay medidas que no cambian? Por ejemplo, la mediana, todavía no hemos dicho que es la mediana, pero la mediana es robusta, es resistente a datos atípicos. Es decir, si usted hace cambios en los datos como tal cual lo acabé de hacer, la mediana no cambia. Y lo veremos en su momento. Pero aquí lo único que hice fue reescribir X, lo reescribí igualito, pero en lugar de el 5 le escribió el 25. Y ese 25 puede ser un proceso de medición mal hecho, una mala digitación, o de pronto hay una persona o una entidad o una cosa que reportó el valor 25, puede pasar. Entonces, ¿será que el promedio va a cambiar mucho? Pues vamos a ver. Entonces, aquí ejecuté Y, mire que ya Y lo tengo en el sistema. Entonces, voy a calcular el promedio de Y. Entonces, voy a escribir min Y. Y lo voy a comparar con el promedio de X, a ver si hubo un cambio o no. Entonces, vamos a ver el promedio de Y. Uy, mire, 7,6. Mientras que la media de X, min X, me daba 3,6. Con solo cambiar un datico, con solo cambiar un datico, ya la media se desbarató. Ya la media cambió radicalmente, con un solo dato que cambié. Eh, um, por eso se dice que la media es sensible a datos atípicos. Porque tan solo con un par de valorcitos que usted cambie por valores extremos, la media cambia radicalmente. Eso no ocurre siempre. Por ejemplo, yo le decía ya, la mediana es resistente, es robusta a datos atípicos. Si yo calculara la mediana de esto, no va a cambiar. Pero bueno, entonces, esa es una de las características más importantes del promedio. Ok, y esta es otra propiedad que tiene que ver con la forma de los datos, que tiene que ver con la forma de los datos. Si en los datos predominan los valores muy bajos o muy altos de la variable, es decir, cuando usted tiene valores muy extremos, cuando usted tiene, por ejemplo, piense en los ingresos de las personas de un sector de la ciudad o de las personas de un país o de las personas de una compañía o lo que sea. La variable ingresos es una de las variables más sesgadas que hay.
¿Por qué? Porque predominan valores bajos y hay unos cuantos datos que son muy altos en comparación con el resto. Esa es una distribución sesgada positivamente. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas tiene valores bajos de la variable respecto a unos cuantos individuos que tienen valores muy altos. Entonces, en ese caso, el promedio no es un buen representante de todo el conjunto de datos, porque como usted ya sabe, como es sensible a datos extremos, pues el promedio se va a ver muy jalonado hacia la derecha. Me explico. Supongamos que usted tiene los ingresos o las ventas de unas tiendas de barrio y en esa base de datos incluye, tiene 100 tiendas de barrio y en esa base de datos incluye, por ejemplo, unas cuantas compañías grandes, diga usted de Home Century o bueno, unas cuantas compañías grandes, 5 compañías grandes. Esa es una distribución sesgada positivamente porque ahí predominan los valores bajos de la variable y hay algunos cuantos que tienen valores muy altos. Y en esos casos, el promedio no es un buen representante del conjunto de datos, de la centralidad del conjunto de datos, porque el promedio se ve muy jalonado hacia la derecha, hacia las compañías con altos volúmenes de venta. Entonces, toca tener cuidado sobre qué conjunto de datos yo represento el promedio. Entonces usted me puede decir, y bueno, y Juan Camilo, ¿y yo cómo hago para darme cuenta de que eso sucede? Pues hay varias formas. Una es con gráficos, eso lo vamos a ver en la próxima sección. Vamos a aprender a hacer otros gráficos, más visualizaciones. Otra es calculando también la mediana. Y otra es por medio de la distribución de frecuencias, que esa ya la vimos. Cuando usted hace la distribución de frecuencias, si los valores, eh, um, si las frecuencias acumuladas crecen muy rápido al principio de las frecuencias, de las categorías, es porque la mayoría de los valores de la variable está al principio. O usted lo puede ver en las frecuencias absolutas o en las relativas normalitas, ¿no? Si hay un alto volumen de individuos en las primeras categorías y muy poquitos en las últimas, quiere decir que la variable es sesgada positivamente. Y al revés, pues se llama negativamente. Pero esto lo vamos a discutir más a fondo después cuando veamos un poco los gráficos. Aquí yo les presento, antes de ir con los ejemplos, porque ya vienen los ejemplos, aquí yo les presento unas cuantas propiedades del promedio, 6 propiedades. Las vamos a desglosar un poquito y las vamos a ejemplificar un poco con, con esto. Entonces, bueno, la primera propiedad es que siempre que calcule el promedio, siempre que calcule el promedio le tiene que quedar entre el mínimo del conjunto de datos y el máximo del conjunto de datos. Es decir, el promedio nunca le va a dar antes del mínimo ni después del máximo. Pues, y este es un caso claro, ¿no? Mire que em, el promedio me dio 3.6. Si usted calcula el mínimo de X, pues el mínimo de X me da 1. Y si usted calcula el máximo de X, pues eso le da 5. Entonces, 3.6 está entre 1 y 5. Ah, claro. Eso siempre va a suceder. El promedio siempre le va a quedar entre el mínimo y el máximo. Si no le quedó así, hizo un mal cálculo, eh, mm, escribió mal la información, reportó mal la información, etcétera, etcétera. Segunda propiedad. Si usted tiene una constante y todos los valores de X son iguales a esa constante, es decir, si usted tiene una variable, si usted tiene una característica y esa característica siempre asume el mismo valor, entonces el promedio, pues es esa constante, el promedio no cambia, pues obvio. Si usted tiene 5 individuos y los 5 individuos le dicen que sacaron 3 en el examen, en el parcial sacaron 3, pues ¿cuál es el promedio de todos los individuos? Pues 3. Hagamos el ejemplo. Entonces aquí creemos una variable, voy a poner aquí, variable constante. Variable constante, variable constante, sí. Entonces,
¿Qué quiere decir una variable constante? Una variable constante es una característica que usted observa en los individuos y que no cambia, que no cambió, que todos dijeron lo mismo, que todos al hacer la observación todos dieron lo mismo. Entonces llamémosla z. Entonces z igual a. Entonces vamos a crear una variable constante. Eso lo voy a hacer con la función rep, de repetition, ¿no? Repetition, de de replicar. Entonces, ¿qué va a replicar? Voy a replicar, digamos, 3, lo que yo le decía, 3, el valor 3, esa es la constante. Y lo voy a replicar, ¿qué cantidad de veces? Lo voy a replicar 10 veces. Vamos a ver si esta es la rutina, vamos a ver si me funciona o no, que usualmente no lo escribo así, no, así no se escribe. Se escribe así con el 10. ¿Cuál era la forma en que uno escribía? Era times, ok. Lo voy a replicar 10 veces. Ahí está. Ese es Z. Eh, Juan Camilo, ¿lo puedo hacer 100 veces? Claro. Voy a replicar 100 veces el valor 3. ¿Por qué 3? Porque sí. Si usted quiere 5, póngale 5. Si usted quiere 7, póngale 7. Si usted quiere 8.41, póngale 8.51. Es decir, es la constante que usted quiera. Entonces le voy a poner 3, como para no enredarnos. Y la voy a replicar 100 veces. Listo, o sea, eso es una variable grande. Mire, aquí está, Z. ¡Pum! 100 valores de 3. 100 valores de 3. ¿Qué pasa si yo le calculo el promedio a Z? Pues el promedio de Z me tiene que dar constante, me tiene que dar 3, ¿no? Porque si todos los individuos reportan la misma información, si al hacer la medición de todos los objetos me da lo mismo, si todo pesa lo mismo, si todo tiene la misma altura, si todo tiene la misma temperatura, si todo tiene la misma resistencia, pues el promedio me da exactamente esa constante, no cambia. Bueno, eh, um, y, y hay cositas que, de hecho, es bueno que usted vaya viendo, ¿no? Por ejemplo, lo voy a escribir aquí en otro color, lo voy a escribir aquí en negro. Ah, esto es algo que no voy a hacer tan frecuentemente, pero es bueno que se lo haga. Y es que vamos a hacer esa demostración, es decir, eh, um, si x1 es igual a una constante, si x2 es igual a una constante, etcétera, 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 y xn es igual a otra constante, o sea, todos a la misma constante, pues el promedio de la x, pues usted aplica la definición del promedio, 1 sobre n sumatoria de x y. Em, entonces eso me va a quedar 1 sobre n sumatoria de la constante. ¿Por qué? Porque puedo hacer ese reemplazo. Porque como todos los valores son iguales a la constante, entonces puedo, en lugar de escribir x, puedo escribir k. ¿Qué pasa cuando yo sumo k veces la misma constante? Pues eso me da 1 sobre n por n veces la constante, nk. Porque la sumatoria de una constante es n veces la constante. ¿Qué pasa con las n's? Pues la n muere con la n, se cancelan, eso es una forma coloquial de decirlo, y eso entonces le da la constante. Entonces, usted lo puede comprobar computacionalmente o puede hacer la demostración, es lo que usted quiera. Voy a hacer la demostración cada vez que sea necesario, pero si no se la hago, pues usted la puede hacer, es decir, es fácil. Listo. Siguiente, y estas tres propiedades que vienen, bueno, de hecho estas tres sí, son la quinta propiedad. Esta quinta propiedad es como el resumen de las dos anteriores, pero estas tres, la 4, la 5 y la 6 son propiedades que se utilizan mucho para ahorrarle a uno tiempo a la hora de hacer cálculos. Entonces vamos a empezar con la tercera. Esta propiedad es muy interesante y es, si usted tiene un valor constante, diga 3, 5, 10, el valor que usted quiera, y coge esa constante y se la suma a los valores de una variable, entonces el nuevo promedio es el promedio que usted tenía originalmente más el valor de la constante. Es decir, cuando usted tiene toda una variable y a cada individuo, uno por uno,
caso por caso, usted le suma el valor de la constante. Al calcular el nuevo promedio, lo único que usted tendría que haber hecho es coger el promedio viejo, el promedio que ya tenía, y sumarle la constante eh, um, que le sumó a cada uno de los individuos. Me explico. Hagámoslo aquí con un ejemplito en R. Entonces aquí, mi nueva variable, va a ser, la voy a llamar W. Y esa variable W va a ser igual a lo que era X más una constante, o sea, más 3. Es decir, a todos los, bueno, no le voy a poner 3 para que no se me confunda con el anterior más 1. A cada individuo, a cada individuo le voy a sumar 1. Ah, porque, Juan Camilo, ¿en qué casos em, se le suma 1 a una variable? Y hay muchísimos. Suponga que su variable son ingresos. Entonces, a todos los individuos se les puede dar un incentivo de transporte. Entonces, a todos se les suma, no sé, cierta cantidad, 60.000 pesos, por ejemplo. Em, ¿Qué otro? Supongamos que usted tiene un instrumento de medición corrupto y ese instrumento de medición estaba generando reportes, datos con un desfases de una unidad. Entonces, para arreglar el conjunto de datos, pues, usted tiene que sumarle 1 a todas las observaciones. ¿Qué otro? En un sistema de información, a la hora de hacer la captura de las respuestas de los individuos o de las mediciones, lo mismo. El sistema la capturó con una unidad de diferencia. Pues entonces para arreglar el daño, pues usted le suma 1 a todos los valores. Entonces, tan fácil como eso. Mire, usted tiene X y voy a crear la variable W igual a X más 1. ¿Qué quiere decir X más 1? Pues recuerde, X es 5, 3, 1, 4 y 5. Ahí yo lo tengo con 5 daticos, imagínenselo con 1000. Listo. Y a todos les voy a sumar 1. Entonces, ¿qué me va a quedar? Eso, y a eso lo voy a guardar en una variable que voy a llamar W. Listo. Entonces vamos a ver W cómo me quedó. W me quedó, bueno, 6, 4, 2, 5 y 6. O sea, a todo le sumé 1. A todo le sumé 1. Supongo que un profesor le quiere dar una unidad a todos los estudiantes porque se equivocó calificando el parcial. Entonces, para calcular el nuevo promedio, pues usted tiene dos alternativas. Lo que dice la propiedad es que usted tiene dos alternativas. La primera alternativa es hacer la media de W. La media de W me da 4.6. O la otra alternativa, que es mucho más fácil, era, pues si usted ya tenía el promedio de la X, pues simplemente súmele 1 a lo que ya tenía del promedio de la X. Pues le tiene que volver a dar 4.6. O sea, le da lo mismo, no cambia. Y esa propiedad es muy útil para no, no engorrarse con cálculos. Me explico. Si usted hizo todo un análisis y su base, y usted tuvo que, pues claro, en este caso chiquitico que tengo 5 datos, pues es igual de fácil hacer las dos cosas. Pero si usted hizo un análisis, si usted hizo una investigación, si usted hizo una consultoría, lo que sea, y para hacer eso tuvo que importar unos datos, calcular el promedio a todos esos datos, como que tuvo todo un protocolo para hacer los cálculos, y usted al final se dio cuenta que había algo mal y que tenía que sumarle una unidad a todos los valores, pues usted no se va a poner a hacer todo ese proceso otra vez, simplemente coge el promedio que ya tenía y le suma uno. Punto. Eso también pasa mucho en la investigación, porque en la investigación a veces usted tiene los resultados de un artículo, de un paper, y usted no tiene acceso a los datos. Usted no tiene acceso a los datos brutos. Usted simplemente tiene los resultados que le reporta el investigador o le reporta el, el cliente de la consultoría. Entonces, lo que uno hace es simplemente sumarle 1 al promedio que ya le habían reportado o que le reportan a uno en la investigación. Es todo.
Y lo mismo, si usted fuera a demostrar si usted fuera a demostrar esta propiedad, digamos, y lo podemos hacer así con W, ¿no? Si vemos que W1 es el primer dato más K. W2 es el segundo dato que yo tenía originalmente más K. Bueno, etcétera, etcétera, etcétera. WN, que pueden ser 1000, pueden ser 1.000.000, pueden ser lo que sea, es el dato que usted ya tenía originalmente más K, donde K es 1, es 2, es 3, es 5, es 8.34, es lo que usted quiera. Puede ser negativo también, ¿no? Puede ser negativo. O sea, es un valor constante. Entonces, si usted va a calcular el promedio de la W, o sea, el W barra, ¿cómo es eso? Ah, bueno, ese es el promedio, eso es la suma, eso es 1 sobre n. Es más, lo voy a escribir, se me olvidó escribir el 1 sobre n. Eso es 1 sobre n, sumatoria desde el primer dato hasta el último del W, ¿no? Del W sub i. Ah, pero bueno, yo el W sub i es el mismo de la X más K. Entonces esto es lo mismo que 1 sobre n, sumatoria de, desde el primer valor hasta el último, y simplemente reemplaza la W, o sea que eso le va a dar X sub i más K. Ah, bueno, perfecto. Entonces, ¿qué hago ahora? Recuerde que cuando usted tiene una sumatoria, usted simplemente puede repartir la sumatoria, repartir entre comillas, ¿no? Entonces esto le va a quedar 1 sobre n, y ahora reparte la sumatoria, ¿no? Entonces le va a quedar sumatoria de x y igual 1 hasta n, más sumatoria de la constante, y igual 1 hasta n. Y esto le va a quedar igual bueno, listo. Ahora usted tiene una multiplicación, tiene el 1 sobre n multiplicando una suma, entonces usted puede repartir el 1 sobre n, y cuando reparte el 1 sobre n, pues le va a quedar 1 sobre n por la sumatoria de las x sub i, listo, que es el mismo x barra, pero bueno, ahorita lo escribimos, más 1 sobre n. Ah, bueno, esa sumatoria de una constante, si yo sumo una constante 3 veces, pues me da 3 veces la constante. Si yo sumo una sumatoria 10, si yo sumo una constante 10 veces, me da 10 veces la constante. O sea que aquí me va a quedar 10 n veces k, n veces k. Lo mismo, el mismo truquito de ahorita. Se cancelan las n's y entonces me va a quedar que eso es el x barra más el k. Entonces, esa es una propiedad muy útil. Y esa misma propiedad aplica con multiplicaciones. Entonces, nuevamente, si usted tiene una constante, entonces, al coger la constante por la variable, le da lo mismo que la constante por el promedio anterior. Es decir, si usted cogió una constante y la multiplicó, perdón, si usted cogió una variable y la multiplicó por una constante una y otra vez, es decir, coge el primer dato y lo multiplica por la constante, segundo dato por la constante, tercer dato por la constante, bueno, etcétera, etcétera. Pues en lugar de ponerse a calcular el promedio otra vez, pues coja el promedio que ya tenía y multiplíquelo por la constante. Tan fácil, igualito que antes, solamente que en lugar de más, con por. Y usted me puede decir, bueno, ¿y cuándo aplica esa propiedad de la multiplicación? Esa aplica muy seguido, y yo la he visto muy recurrente en la práctica cuando eh, mm, hay incrementos porcentuales en los valores de una variable. Usted tiene la variable que quiera, ingresos, por ejemplo, listo, o pesos, o bueno, la variable que usted quiera. Y le dicen a usted, hubo un incremento del 20% en todos los valores de la variable. Todos los valores de la variable se incrementaron 20%. Entonces, yo debería coger cada X
y multiplicarlo por 1.2. 1.2. ¿Por qué? Pues porque todos los valores se aumentaron 20%. Recuerde que el 1 es el valor que usted ya tenía y el punto 2 es el 20%, ¿no? Ah, que usted tiene una variable y todos los valores de la variable se vieron reducidos en 10%. Entonces usted coge a cada valor de la variable uno por uno. Si tiene 1000, pues 1000 y todos los multiplica por 0.9. ¿Por qué? Porque hubo una reducción del 10%. Recuerde que 10% es 0.1, ¿no? Y 1 menos 0.1, 0.9. Entonces, en lugar de ponerse a sacar toda la variable, hacerlo por el promedio y bla, 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 pues coja el promedio anterior y multiplíquelo por la constante. Hagámoslo aquí enseguida en R muy rápido. La demostración usted la va a hacer en su casa después, no la voy a hacer ahora porque es igual de fácil. Entonces usted tiene una nueva variable y esa nueva variable la vamos a llamar, se me están acabando las letras, B, V, V, V. Y esa nueva variable va a ser fácil, 1.15 por X. O sea, esto es un incremento porcentual del 15% para cada X, para cada valor de X. Incremento de 15%, es más, sí, incremento, este porcentual sobra, que es obviamente incremento del 15% para cada valor de X. Listo. Entonces vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Entonces yo escribo aquí V igual a, pues fácil, 1.15 por X. Entonces en este caso la constante es 1.15. Pues hagamos el producto, vamos a ver qué me da. Entonces aquí voy a limpiar la consola por un segundo. Entonces aquí pongo X. Ah, bueno, aquí están los valores de X. 5, 3, 1, 4 y 5. Y ahora vamos a ver los valores de B. O sea, coger cada valor de X y multiplicarlo por B, por 1.15. Ah, bueno, 5.75, 3.45, 1.15. O sea, eso es coger, aumentar en un 15% cada valorcito de la X. Fíjese que no tiene que hacer como en Excel, que usted tiene que programar ahí la celda y arrastrar las celdas y demás. No, con una sola instrucción ya lo hizo. Ah, bueno, entonces vamos a ver la propiedad. ¿Cuál será el promedio de B? Ah, 4.14, perfecto. ¿Cuál será el promedio? Entonces veamos la propiedad ahí funcionando. 1.15 por el promedio anterior. Vamos a ver si me da lo mismo. Ah, listo, 4.14, perfecto. Entonces, esa propiedad es muy útil para que usted, igual que le mencionaba en el caso anterior, usted no tenga que ponerse a volver a importar los datos, volver a hacer los cálculos, todo eso. No, simplemente transforma lo que ya le dio de una, sin necesidad de ponerse a hacer todo el protocolo, porque imagínese usted repetir todo un análisis con 1 millón de datos, pues ¿a qué horas? Listo. Y repito, la demostración no se la voy a dejar, usted la hace. Es igualita a la anterior. Y la propiedad 5 es una mezcla de las dos anteriores. Si usted tiene dos constantes, ¿qué pilas? Pueden ser negativas o positivas. Las constantes pueden ser positivas o negativas, e incluso pueden ser cero, no pasa nada. Si usted tiene dos constantes y hace el mismo protocolo, o sea, mire que en este caso hubo un aumento porcentual o bueno, hubo una multiplicación y hubo un incremento aditivo. O sea, el K1 es la suma y el K1 es la, y el, aquí me quedó dos veces K1. Uno es con K1 y el otro es con K2. Aquí hay un error. Permítame, se lo escribo aquí en el tablero. Voy a cambiar de hoja por un segundo. Vamos a ver si esto me da una hojita más. Listo. Entonces, la propiedad no me quedó bien escrita. Si la nueva variable, la propiedad debería ser así. La media, la media de K1 más K2 multiplicado por la variable, ¿listo? O sea,
primero multiplica por la constante y luego si suma la otra, eso es lo mismo que coger la primera constante y sumarle la otra, pero multiplicada por el promedio inicial. O sea, usted de alguna manera puede sacar los promedios, por decirlo de alguna manera. Entonces, ahí hay un pequeño typo aquí en las notas. Aquí es un 2, ¿no? Aquí es un 2. Bueno, entonces es como la mezcla de las dos, es como la mezcla de las dos anteriores. Y la última propiedad, y con esta propiedad termino, es que cuando usted tenga el conjunto de datos dividida en grupos, cuando usted tenga el conjunto de datos dividido en grupos, supongamos usted tiene tres grupos y usted conoce los promedios de cada grupo, usted conoce tanto su tamaño como el promedio. Es decir, cada grupo, usted conoce para cada grupo cuántos individuos tiene, que en este caso le estoy poniendo NJ, y conoce el promedio de cada grupito. Entonces, la media de la variable para todos los individuos es esta sumatoria. Me explico. Entonces aquí hagámoslo con en esta última propiedad hagámoslo con tres grupitos. Usted tiene, en el primer grupo, usted tiene N1 individuos y conoce el promedio del primer grupo. Tiene el segundo grupo, conoce la cantidad de individuos y conoce el promedio. Y para el tercer grupo, conoce la cantidad de individuos y conoce el promedio. Entonces, supongamos que el primer grupo tiene 10 individuos y el promedio me dio 5.1. El segundo grupo tiene 3 individuos y el promedio me dio 1.8. O sea, usted conoce todos los valores. Ahora, si usted quiere el promedio de todos los individuos, o sea, como que si usted metiera en una sola bolsa todos los individuos, no por separado, sino todos los individuos, el promedio total, el promedio global, que yo aquí le pongo una T de total, el promedio global, el promedio total, es coger la sumatoria desde el primer grupo hasta el último grupo. Entonces, digamos, en este caso, M es 3. Entonces, en este caso, M es igual a 3 porque hay tres grupos nomás. De la cantidad de individuos de cada grupo dividido N por el promedio de cada grupito. Claro, si usted se da cuenta, la sumatoria de todos los grupos, de los tamaños de todos los grupos le tiene que dar N, ¿no? Es decir, si yo cojo la cantidad de individuos de cada grupo y la sumo, pues eso me tiene que dar el tamaño de la muestra total. Si usted suma todos estos individuos, pues le da el tamaño de muestra total. O sea que de alguna manera, lo que usted está haciendo con esta primera división es dándole un peso a cada promedio. Es decir, este es el porcentaje de individuos de cada grupo. Esta es la proporción de individuos de cada grupo. Proporción de individuos en cada grupo. Y cuando usted va a calcular el promedio, pues bueno, lo que usted tendría que hacer es lo siguiente. Esto sería igual a, bueno, lo voy a escribir en negro. Y esto tiene una explicación bien importante. Y es que esto sería entonces, en el ejemplo, sería N1 sobre N por el primer promedio más N2 sobre N por el segundo promedio más N3 sobre N por el último promedio. Entonces aquí es cuando tengo que hacer el siguiente comentario. Pilas. Ningún estudiante mío puede hacer el siguiente error.
Si usted tiene unos grupos y para cada grupo usted conoce el promedio y a usted le dicen calcule el promedio general, que no le vaya a pasar lo que le pasó a un ministro una vez en radio que simplemente sumó los promedios y dividió entre tres, ¿no? Muy mal eso, muy mal, muy mal, muy mal, muy mal. Si usted tiene unos promedios, si usted tiene unos promedios y le piden calcular el promedio de todos los individuos y usted tiene los promedios por grupos, no está mal sumar los promedios y dividir entre tres. Mal, no. Usted tiene que coger la cantidad de individuos de del primer grupo sobre n y a eso sí se lo multiplica por el promedio. Es decir, no es tan fácil como simplemente, pues coja los promedios y súmelos y divídalos entre tres y ya, y eso le da el promedio de todos los grupos. No, 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 no. Falsísimo. Usted tiene que calcular la proporción de individuos en cada grupo, tiene que calcular la proporción de individuos en cada grupo, y eso ahí sí multiplicarlo por el promedio del grupo. Y ahí sí usted suma esos resultados y le da la respuesta. Pero no es, pero lo que estaría muy mal es que usted diga, no, pues para calcular el promedio de todos los grupos, coja el primer promedio, súmele el segundo promedio, súmele el tercer promedio y divídalo entre tres y listo, se acabó el problema. No hay ningún lío. No, no es así de fácil. No. En algún caso de pronto le da de chiripa un valor aproximado y de pura coincidencia le da algo parecido a lo que debería dar realmente, pero esto no está bien. Ningún estudiante mío puede cometer ese error. Si usted tiene unos individuos divididos por grupos, fácil, un ejemplo tonto. Usted em, tiene los promedios por facultades. Tiene los promedios del semestre por facultades. Y entonces usted le dicen, bueno, calcule el promedio de los estudiantes de toda la de toda la, perdón, usted tiene los promedios por departamentos, ¿no? Por departamentos. Y usted le dicen, bueno, calcule el promedio de toda la facultad. Pues no, no es simplemente sumar los promedios de los departamentos y ya dividir entre 5, entre 6, no. Simplemente usted tiene que calcular la proporción de individuos en cada grupo, se lo multiplica el promedio del grupo y ahí sí suma. Y ahí sí suma. Listo. Pilas con esta propiedad es muy importante, es muy, muy, muy importante. Voy a buscarme el audio del ministro que le pasó eso alguna vez en radio que estaba calculando unos promedios, era ministro de Educación y justo hizo lo que no había que hacer. Bueno, listo. Entonces vamos a hacer unos ejemplitos. Sobre estos ejemplitos puedo ir ya muy rápido porque ya lo hicimos en R, entonces no hay ningún lío. Este primer ejemplo, que lo voy a pasar súper rápido, la variable es una resistencia. Entonces, bueno, las unidades eran megapascales y usted tiene aquí los datos, tiene los daticos. Entonces le dicen, bueno, calcular la resistencia a la flexión promedio. Ok, entonces, si usted va a calcular el promedio, pues es sumar los datos y dividido n. Pero eso usted ya lo sabe hacer. ¿Por qué? Porque mire, aquí usted incluye los datos. Todavía no le he enseñado a incluir datos desde un archivo de fuente externa, pero lo vamos a hacer. Y es sumar los datos y dividirlo entre n. Punto. Y eso le da 8.1. Que el tamaño de la muestra era 27, entonces usted lo podía calcular con la función min o lo podía calcular con la suma dividido el tamaño de la muestra, o sea, length, ¿no? Recuerde que el length es el tamaño de la muestra, 27. Que yo le puse nombre, ¿no? Yo aquí en el R, al tamaño de la muestra, al length, lo guardé en un objeto que llamé n. Aquí en los apuntes, aquí en las diapositivas, pues simplemente puse length o hubiera podido poner 27 directamente. Pilas, y repito, cuando usted vaya a incluir los datos en R o en Python, puntos en lugar de comas.
Los separadores decimales son puntos, puntos, puntos. Y recuerde que la C significa una concatenación. Significa que es una concatenación. Y los datos usted los separa por comas. Nunca se le olvide eso. Y bueno, y ahí le da el promedio. Ahí le da el promedio. Listo. Siguiente ejemplo. Este ejemplo me gusta porque de alguna manera estamos ejemplificando lo de los grupos. De alguna manera estamos ejemplificando los grupos. Entonces, este quisiera, este quisiera dedicarle un poquito de detalle, pero muy rápido también porque ya lo hablamos. Quisiera ir con una parte más elaborada de la clase y es, bueno, usted tiene un total de 500 estudiantes. Usted tiene un total de 500 estudiantes y la estatura promedio es 1.57. Entonces, este ejemplito lo voy a hacer yo aquí. Entonces, ejemplo número 2. Entonces, ejemplo 2. Entonces, el promedio total, el promedio de todos los estudiantes, el promedio de todos los estudiantes le da 1.57. O sea, usted ya le están dando el promedio de todo el grupo. Listo. Y en total, o sea, el tamaño de la muestra original, el tamaño de la muestra real es de 500. Usted tiene 500 individuos en total. Y esos 500 individuos, usted los separa entre hombres y mujeres. Es el grupo total, usted lo puede separar entre hombres y mujeres. Mujeres y hombres, lo mismo, hombres y mujeres, mujeres y hombres, es lo mismo. Eh, y mujeres, usted tiene 150 personas. Hombres, pues a usted no le dicen cuántos, pero ya ahorita lo despejamos. Hombres, usted no sabe. Y le están diciendo que el promedio de todas las mujeres es 1.52. El promedio de todas las mujeres es 1.52. O sea, el promedio del primer grupo, o sea, el de las mujeres, es 1.52. Y le dicen entonces, bueno, ¿cuál es el promedio de los hombres? ¿Cuál es el promedio de los hombres? Es decir, usted tiene un grupo de 500 personas. Esas 500 personas, 150 son mujeres, el resto son hombres. Dentro de las mujeres, el promedio es 1.52. Dentro de los hombres, ¿cuánto es? Entonces, error típico, cosa que usted jamás va a hacer es, no, pues el promedio global, eso es sumar los promedios y dividir entre dos, entonces ahí da espejo. No, no es tan fácil como eso. No es como que el promedio de todos los individuos es simplemente eh, sumar los dos promedios y dividir entre dos, eso me da el grupo, el promedio general. No, 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 eso está muy mal. Entonces, la forma de hacerlo es como lo discutimos hace un segundo. La forma de hacerlo es como lo discutimos hace un segundo. Y es, bueno, lo primero es que, pues, si hay 150 mujeres y en total usted tiene 500 individuos, pues, ¿cuántos hombres va a haber? Pues 350, ¿no? O sea, como que usted no necesita que le digan explícitamente cuántos hombres. Pues porque claro, 350 más 150 le tiene que dar 500. Pues ¿por qué? Por lo que decíamos que la suma de todos los tamaños de muestra me tiene que dar el tamaño de muestra grande, ¿no? Es decir, recuerde que el N1 más el N2, o sea, la cantidad de hombres más la cantidad de mujeres le tiene que dar 500. Listo. Entonces hay 350 hombres. Entonces, ¿cuántos hombres en total hay? Entonces aquí es cuando usted aplica esa propiedad del total, ¿no? Usted sabe que el promedio total no es simplemente eh, sumar y dividir entre dos, es la cantidad de mujeres sobre n, o sea, la proporción de mujeres por el promedio de las mujeres, más la cantidad de hombres sobre el promedio de los hombres. No, 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 lo dije mal. La cantidad de hombres sobre el tamaño de la muestra por el promedio de hombres, eso sí es. Entonces, usted coge la proporción de cada grupo
por su respectivo promedio y eso le da el promedio total. Pero fíjese que pues ya esto es algo que usted despeja, ¿no? Porque el promedio total usted sabe que es 1,57, 1,57. El N1 usted lo tiene, el N1 es 150 sobre 500. Entonces, en total, bueno, 150 sobre 500, eso le da 150 sobre 500, eso le da el 30%. El 30% de los individuos eran mujeres. O sea, el peso del promedio de las mujeres era de 0,3. El 30%, eso le da la cantidad de, eso le da la proporción de mujeres. Y el promedio de las mujeres era 1,52 metros. Listo. Más el N2, pues si el 30% eran mujeres, pues el 70% van a ser hombres, o sea que eso le va a quedar 350 sobre 500. Pues si usted quiere comprobar que le da el 70%, pues puede hacer la división, le da 350 sobre 500, eso le da el 70%, ahí está, muy bien. Me excuso ahí que yo hago todos los cálculos en R, pero más fácil, por el X2. Y mire que, pues nada, es una ecuación con una incógnita, ¿no? Pues no me voy a poner a despejarla, pues porque pues, es muy fácil. Esto pasa a restar y luego esto pasa a dividir y ya. Entonces, mi gran punto con todo esto es que cuando usted trabaje con totales generales, o sea, cuando usted tenga un grupo dividido, cuando usted tenga, sí, unos individuos, una muestra dividida en grupos, en este caso tenía dos grupos únicamente, pues el gran promedio, usted, eh, um, lo único que tiene que hacer es ponderar, ¿no? Darle el peso a cada promedio correspondiente. Y bueno, ahí de usted despeja lo de X2. Y ahí usted tiene la respuesta. La respuesta le da 1,59 metros, 1,59, 1,591. Entonces la respuesta es que esto, el X2 barra, le da, y ahí está como usted lo despeja y demás, 1,591. Lo invito a que lo termine, porfa. No, eso es como cuando en el colegio uno le decían oh, esto es una ecuación de una incógnita, despejar, ¿no? Pasar a restar y luego dividir. Listo, no quiero gastar tiempo en eso, pues porque es muy fácil, entonces quisiera arrancar con la siguiente parte. Bueno, a veces, y esto aquí esto es aquí esto, póngale mucho cuidado porque todos los cálculos que acabamos de hacer, todos los cálculos que acabamos de hacer son para datos brutos. Es decir, cuando usted tiene la base de datos una por una, me explico. Usted tiene el primer individuo 5,9, el segundo individuo 7,2, el tercer individuo 7,3, el cuarto individuo 6,3. Bueno, usted tiene los datos de toda la muestra uno por uno. Entonces, en ese caso, pues los cálculos se hacen como lo hemos venido haciendo, o sea, con el min, con el zoom, bueno, o si usted tiene en grupos, pues ya usted sabe cómo debe agrupar, ya eso está así bien. A veces los datos se los van a dar agrupados en una tabla. Entonces, esta es una tabla de frecuencias muy sencilla como la que hicimos la vez pasada, donde usted tiene los valorcitos en una tabla. Entonces, el primer valor de la tabla, entonces el Y1 se repite N1 veces y la proporción correspondiente es H1. El segundo valor, pues lo mismo, usted tiene toda la información, pero agrupados en tablas. O sea, ya no tiene los datos uno por uno, sino tiene los daticos en tablas. Ahí, cuando usted tenga los datos con la tablita, no puede aplicar las funciones así como acabamos de hacer en R. Como que no es tan fácil como simplemente escribir min. No, porque aquí el Y1 se repite, digamos, 10 veces, mientras que el Y2 se puede repetir 50. Entonces, si usted suma los Ys,
Si usted para calcular el promedio simplemente suma los Ys y divide entre la cantidad de Ys, pues le va a quedar mal, porque el Y1 tiene una cantidad de unidades diferente a las de Y2, por ejemplo. Entonces, cuando usted va a calcular el promedio de la variable Y, o sea, cuando usted va a calcular el promedio de la tabla, porque tiene los valores agrupados, lo que tiene que hacer es lo siguiente. Hay varias formas, hay varias formas. Una manera, y esta es la manera más fácil de verlo. Una manera una manera eh, um, es más fácil de verlo, es esta manera y es, bueno, lo primero es que usted tendría que sumar absolutamente, este es esto, ¿no? Lo primero es que usted tendría que sumar absolutamente todo y, y dividir entre el tamaño de la muestra, ¿no? ¿Por qué? Pues porque aquí este Y1 usted no lo tiene una vez, usted lo puede tener 10 veces, por ejemplo. Por eso es que aquí aparece una doble sumatoria, porque sería la cantidad de Y's que tiene usted en el primer grupo, por ejemplo. Bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces hay varias formas de hacerlo. Una manera es, coja la cantidad de la primera Y's y multiplíquelo por su valor y así sucesivamente con todos los grupos. Y haga esa suma. Y luego divide entre n. Y la otra manera es, pues claro, usted lo puede hacer con las frecuencias absolutas, pero también lo puede hacer con las frecuencias relativas. Es decir, usted tiene que coger cada valor de y multiplicarlo por su frecuencia relativa correspondiente y hacer la suma. Y mire que no es tan descabellado, por la siguiente razón. Permítame le hago una explicación adicional antes de ir con el ejemplo para que usted entienda esto mejor. Entonces, usted tiene aquí usted tiene los grupos, tiene el Y1, voy a cambiar de color un poco antes de hacer el primer ejemplo, porque no quiero irme al primer ejemplo sin una explicación extra. Usted tiene aquí el primer valor y se repite n1 veces. Tiene el segundo valor y se repite n2 veces. Tiene, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Tiene m grupos, y se repite m veces. Listo. Ahora, recuerde que si usted suma todas las frecuencias absolutas, eso le tiene que dar el tamaño de la muestra, ¿no? Ahora, para cada frecuencia usted puede sacar el porcentaje, la proporción. Para el primer grupo, para el segundo grupo, bueno, para el último grupo. Y la suma le tiene que dar 1, igual que hicimos la clase pasada. Este es el total. Listo. Entonces, el promedio global, el gran promedio, usted tiene dos formas de hacerlo. La primera es sumando todos los datos y dividiendo entre n, por eso yo había escrito una doble sumatoria ahí, pero ni siquiera lo piense así. Pues coja, para calcular el promedio, pues coja la cantidad de unos, la cantidad de y1s y súmele la cantidad de y2 y la cantidad de ym's. O sea, lo que usted no va a hacer, lo que está mal, es coger simplemente, pues y1 más y2 más, bueno, etcétera, etcétera, más ym y todo lo divido entre m. Esto está mal por muchos motivos. Esto está mal y lo pongo aquí con una cruz para que después no digan que hice algo mal. Esto está mal por muchos motivos. Primer motivo por lo cual esto está mal, porque la cantidad de datos no es m. Primero, esto está mal porque la cantidad de datos no es m. Segundo motivo por lo que está mal. ¿Cuántos Y1s hay? ¿Cuántos Y1s hay? No hay uno solo. La cantidad de Y1s, la cantidad de Y1s no es una sola. ¿Cuántos hay? Hay N1 Y1s. Pueden ser 10, pueden ser 20, pueden ser 30, los que sean. Entonces, si usted va a calcular el promedio de las Ys, así es que lo hace. Cada valor, coja cada valor de la Y y multiplíquelo por su frecuencia.
Bueno, es más, lo debería escribir al contrario un poco para que quede igual que la fórmula de la diapositiva. Coja cada valor de la y multiplíquelo por su frecuencia. ¿Qué quiere decir eso? Pues que si tengo 30 Y1s, pues voy a considerar los 30 Y1s. Y luego, pues sume todos esos resultados, obvio porque el promedio es una suma. Y pilas, al final divide entre n. Divide entre n. Listo. Ahora, dese cuenta que este promedio, si yo lo fuera a escribir largo, pues sería 1 sobre n, lo mismo que hicimos hace un segundo, pues n1 por y1 más n2 por y2. Ahora sí estoy considerando la cantidad de datos en cada categoría, más nm por ym. Listo. Ahora, ¿qué pasa si yo meto la n por dentro de la sumatoria? Ah, bueno, si usted mete la n por dentro de la sumatoria, pues le va a quedar, bueno, n1 sobre n por el primer conjunto de y's, más n2 por y sobre yn por el segundo de y's. Bueno, más, etcétera, etcétera, hasta el último, ¿no? Y listo. Espero que en este momento usted ya se ha dado cuenta que en este caso, pues este primero es la proporción de Y1, o sea, esto es H1. Este de acá, este segundo, es H2. Este de aquí, pues es la proporción de YMs. Entonces, esto le queda, pues, sumatoria de H sub J por Y sub J, ¿no? Entonces, usted tiene dos maneras de hacer lo mismo. Con las frecuencias absolutas, y para hacerlo con las frecuencias absolutas, eh, um, de alguna manera lo que usted tiene que hacer es, para hacerlo con las frecuencias absolutas, de alguna manera lo que usted tiene que hacer es multiplicar, multiplicar cada cantidad de Y por su repetición. O lo puede hacer con las frecuencias relativas. Pero muy mal esto, ¿no? Muy mal esa primera opción. Muy mal. Muy mal esa primera opción. Simplemente sumar las Y y dividirlas entre M, muy mal. ¿Por qué muy mal? Pues porque la cantidad de datos no es M y usted no está teniendo en cuenta la cantidad de Y's si usted lo hace así. Listo, entonces vamos a hacer un ejemplo para que usted vea aquí cómo funciona el asunto. Y es, mire, los valores de la variable son de 0 a 5. Y la variable aquí es número de hermanos, número de hermanos. 0 hermanos son 38 estudiantes. O sea que este 0 se repite 38 veces. Este 0 se repite 38 veces. Con un hermano hay 67 estudiantes. O sea que este 1 se repite 67 veces. Bueno, etcétera, 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 hasta que llego al 5, que tiene 8 estudiantes. Entonces, fíjese que los valores de la variable no tienen la misma importancia. ¿En qué sentido? En que el 0 se repite 38 y en cambio el 5 se repite 8. O sea, hay muchos más ceros que 5. Entonces, la peor manera de hacer esto es, si yo le digo calcule el número promedio de hermanos, pues muy mal, lo que está muy mal es, pues fácil, Juan Camilo, si yo voy a calcular el promedio de hermanos, este es el ejemplo número 3. Este es el ejemplo número 3. Lo que está muy mal es, no, pues el promedio de hermanos, pues muy fácil, simplemente sería, pues yo cojo el 0 más el 1 más el 2 más el 3 más el 4 más el 5, muy fácil, y todo lo divido, ¿cuántos datos hay? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 datos, listo, estuvo. Pésimo, ¿no? Pésimo, muy mala opción. ¿Por qué? Porque ¿hay 6 datos? No, no hay 6 datos. Esta base de datos no tiene 6 datos.
Esta base de datos tiene 200 observaciones. ¿Por qué sé que son 200 estudiantes? Pues yo sumé las frecuencias relativas de los 200 estudiantes. Perdón, las frecuencias absolutas de los 200 estudiantes. Aquí están sumadas. Eso me da 200. Listo. Ah, ok, no, entonces esa opción no es. ¿Cuál es la opción? Pues una forma, una forma es, eh, coja la cantidad de ceros, o sea que mire, 0 por 38. Luego súmele la cantidad de unos. ¿Cuántos unos hay? Pues 67, ¿no? Entonces 1 por 67. Entonces mire, 1 por 67. Luego súmele la cantidad de 2. Entonces mire, 2 por 44. Luego súmele la cantidad de 3. Entonces mire, 3 por 32. Bueno, etcétera, etcétera. Y todo eso lo divide entre 200. O sea que el número de hermanos promedio es 1,675. Esa es una manera. La otra es con las frecuencias relativas. Hagámoslo con las frecuencias relativas. De hecho, lo voy a hacer aquí. Bueno, aquí está hecho también. Aquí está hecho también. eh, am, Aquí está hecho también. Entonces, mire, en el código usted tiene las yes. En el código usted tiene las yes y pone las frecuencias. Y pone las frecuencias. ¿Cuáles son las frecuencias? Pues mire, el 38, el 67, el 44, el 32. Listo. Comprobemos que el tamaño de la muestra. Bueno, el tamaño de la muestra es 200. Perfecto. Entonces, sumó todas las frecuencias, o sea que le dio 200. Perfecto. Aquí viene lo importante. Y es que, mire que las frecuencias relativas, pues no están, pues claramente usted las tendría que calcular. Usted sabe que el total de las frecuencias relativas es 1. Entonces, ¿cómo se calculan las frecuencias relativas? Pues cada valor de la frecuencia absoluta sobre 200, ¿no? Sobre 200. Entonces, la primera frecuencia es 19%, 33%, 22%, 16%, 5% y 4%. Listo. Entonces, dos maneras de hacer el mismo promedio. Como lo acabamos de hacer, que es sumando con las frecuencias absolutas, o, y esta es la parte que yo quería mostrarle, coge las frecuencias relativas, las multiplica por las yes y suma. Me explico. Usted simplemente puede coger, pues la forma en que lo hicimos ya, en que la primera forma, que sería el llevar a igual a 1 sobre 200 por, bueno, la cantidad de unos que era 0 por 38 más la cantidad de unos, 1 por 67 más la cantidad de 2, 2 por 44, bueno, etcétera, etcétera, más, bueno, puntos suspensivos, ya después usted lo termina. O la otra manera es trabajando con las frecuencias relativas. Pues una vez usted saca las frecuencias relativas, pues es lo mismo, ¿no? Usted coge la importancia o el porcentaje de ceros. Que ¿cuál es la importancia o el porcentaje de ceros? Pues son el 19%, ¿no? 0,19 por 0. Más la importancia o el porcentaje de unos. ¿Cuántos son los unos? Pues los unos son el 33%. Más el porcentaje o la importancia de los dos. Bueno, 22%. Bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, dos maneras de hacer exactamente lo mismo. Y usted me puede decir, pero Juan Camilo, ¿pero por qué funciona eso? Es decir, ¿por qué puedo trabajar con las frecuencias absolutas y relativas al mismo tiempo? Pues porque si usted se da cuenta, si usted tiene este 200 aquí, pues al distribuirlo con el 38, le va a quedar el 19%. Y luego este 200 al distribuirlo con el 67, pues le va a quedar el 35%. Y luego al hacerlo con el 44,
pues le va a quedar el 22%, que era un poco lo que estábamos haciendo aquí arriba, ¿no? Es exactamente lo mismo, es exactamente lo mismo. Bueno, y ahí le da el 1 entonces el número promedio de hermanos es 1,67. Y pilas, ¿no? Esto es el ejemplo promedio, este es el ejemplo perfecto para decirle que el promedio puede que no le dé un valor de la variable. ¿Alguien puede tener 1,6 hermanos? No. Es decir, el promedio de una variable no necesariamente tiene que coincidir con un valor de la variable. Pues porque, claro, el número promedio le da 1,67 hermanos. Entonces, cuando uno dice que el número promedio de hermanos es 1,67, no es que uno no vaya a pensar que algo le dio mal o no vaya a pensar que esto no tiene sentido o algo así. No, solamente que eh, um, cuando usted hace las operaciones le da un número fraccionario y si yo fuera a hacer la interpretación de esto, pues mi idea es que, claro, el número de hermanos tiende más hacia 2 que hacia uno, pero el número promedio es 1,67, punto. O sea, el centro de gravedad está en 1,67. ¿Está mal? No. El promedio le puede dar perfectamente un valor que no sea un valor de la variable. Que en mi cabeza cuando lo esté interpretando yo digo, claro, pues van a ser más relevantes los dos hermanos, pero que, no le, que la operación esté mal hecha o algo así, no. Bueno, y quisiera terminar con este último ejemplo. Y es que, claro, aquí yo tengo los daticos agrupados en una, porque recuerde que el número de hermanos es una variable cuantitativa discreta, y tengo la primera categoría es la de 0, que tiene 38 observaciones, la segunda categoría es la de 1, que tiene 67 observaciones, la segunda categoría, perdón, la tercera categoría es la de 2, que tiene 44 observaciones, etcétera. A veces puede pasar que usted tenga los datos agrupados por intervalos, igual que hicimos la clase pasada. ¿Recuerda? Bueno, aquí yo tengo Y', eso es L0. ¿Se acuerda que el primer intervalo, la primera categoría, yo le puse desde L0 hasta L1? Aquí le puse Y', pero es lo mismo, es la L, es la L. Entonces, cuando usted tenga los datos agrupados por intervalos, pues es exactamente lo mismo que usted tenía antes, exactamente lo que usted tenía antes, solo que las categorías, pues ya no son categorías que ya están definidas como aquí que es 0, 1, 2, 3, sino son intervalos. Entonces, L0 a L1, L1 a L2. Bueno, usted tiene aquí los M intervalos, M. Si son 5, pues son 5. Si son 6, son 6. Si son 7, son 7. Y el procedimiento es igualito. Lo único es que usted va a tener que calcular el punto medio de cada intervalo. A eso lo vamos a llamar marca de clase. ¿Por qué? Pues porque para aplicar la fórmula del promedio, pues la fórmula del promedio va a ser exactamente la misma. Usted lo puede hacer con las frecuencias absolutas, tal cual acabamos de hacer, o lo puede hacer con las frecuencias relativas, tal cual acabamos de hacer. Pero en este caso, como usted tiene intervalos, es que mire que arriba era muy fácil, ¿no? Porque usted tenía a 0, usted no tenía un intervalo, usted tenía el 0 de una vez, usted tenía el 1 de una vez, el 2 de una vez. O sea, como que la categoría ya estaba, ya tenía, la categoría solamente se componía de un número. 0 hermanos, un hermano, dos hermanos, tres hermanos. En este caso tengo es intervalos. Y cuando usted tenga intervalos, pues usted me va a decir, uy, pero si yo tengo un intervalo, entonces ¿qué número cojo? Pues porque antes era 0. Pero si yo tengo un intervalo, entonces ¿qué número voy a coger? Ah, pues coge la marca de clase. ¿Y la marca de clase qué es? Pues es el punto medio. Entonces coge, ¿cómo se saca un punto medio? Ah, pues muy fácil, ¿no? Pues suma y divide entre 2. Eh, si el primer intervalo va de 3 a 5, ¿quién es el punto medio? Pues 4, ¿no? Pues porque 3 más 5, 8 dividido es 4. Ah, que el intervalo va de 3 a 6. ¿Cuál es el punto medio? Pues 4,5, ¿no? Porque 3 más 6.
9. Dividido 2, 4.5. Y una vez usted tiene la marca de clase, pues ya el cálculo es exactamente el mismo. Pilas, no vaya a ser el error típico. Ah, no, pues calculo las marcas de clase, sumo las marcas de clase y divido entre la cantidad de intervalos. Mal, muy mal, muy mal. Coger las marcas, sumarlas y ya, y dividirlas entre la cantidad de intervalos, está muy mal, ¿no? ¿Por qué? Porque usted tiene que tener en cuenta cuántos valores hay en cada variable. Entonces, en el ejemplo, este es un ejemplo nuevamente con unos pesos. Y mire que tenemos uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 intervalos. 9 intervalos. De 15 a 16, de 16 a 17, bueno, etcétera, etcétera, hasta 24. Entonces mire que el primer intervalo tiene dos individuos. El segundo intervalo tiene 5. Mire que, es más, el uno, 2, 3, 4, 5. El quinto intervalo tiene 118 individuos. O sea, el quinto intervalo es mucho más importante que el primero. Entonces, si yo le digo, bueno, calculemos los pesos promedio, el peso promedio. Entonces, bueno, lo primero es que usted tiene que saber cuántos datos hay. Entonces, ¿cuántos datos hay? Entonces, si alguien me dice, "No, Juan Camilo, hay 9 datos". Muy mal, no hay 9 datos. Hay 9 intervalos. La cantidad de intervalos es 9, pero no hay 9 datos. Muy mal decir que hay 9 datos, porque la cantidad de datos que hay es la suma de todas las frecuencias absolutas, ¿no? 2 más 7 más 29 más... En total hay 450 datos. Ah, bueno, de esos 450, 118 están en el primer intervalo, pero muy mal decir que hay 9 datos, ¿no? Ah, listo, entonces voy a calcular el promedio. Ok, yo sé que dentro del intervalo número uno hay dos datos, y yo sé que están entre 15 y 16, pero, pero yo no sé si es que es 15.1 o 15.3 o 15, no, yo no sé qué me da. Sé que hay dos, pero no sé cuáles son. Entonces calculo la marca de clase, o sea, el punto medio. El punto medio es 15.5. Listo. Em, Segundo intervalo, de 16 a 17. Sé que hay cinco datos. ¿Sé cuáles datos son? No. Entonces me toca calcular la marca de clase porque no sé cuáles son esos cinco datos. Bueno, y así lo hago con todos. Entonces, error típico. Ah, bueno, voy a calcular el promedio de todos estos datos. Entonces, error típico, pues decir que hay 9 datos, ¿no? No hay 9, hay 450. Segundo error típico. Ah, pues 15.5 más 16.5 más 17. Muy mal, ¿no? ¿Por qué? Pues porque este 15.5 representa dos datos, mientras que este 19.5 está representando 118. O sea que para calcular el promedio, nuevamente vuelvo a aplicar la fórmula anterior. Y entonces alguien me puede decir, ah, Juan Camilo, ¿y por qué usted está utilizando aquí aproximadamente igual? Ah, bueno, pues porque como yo tengo dos datos en el primer intervalo y no sé cuáles son, pues los estoy representando con el 15.5. Pero no tengo ni idea si esos dos datos efectivamente son cercanos o lejanos al 15.5. En el cuarto intervalo yo tengo 76 datos. ¿Y todos esos 76 datos ustedes creen que son iguales a 18.5? Pues no. Hay algunos que estarán cerca y otros que estarán lejos, no sé. Pero pues como no los conozco, me toca asumir que este 18.5 representa estos 76 datos. Por eso es que aquí utilizo aproximadamente igual, porque yo no tengo certeza de si las marcas de clase son exactamente iguales a los datos en todos los casos. Y bueno, y mire que aquí yo utilicé,
Bueno, entonces el peso promedio me da 20 kilogramos aproximadamente. Y mire que aquí yo utilicé las frecuencias absolutas, como que la primera marca con la primera frecuencia, la segunda marca con la segunda frecuencia, etcétera, etcétera. Juan Camilo, ¿hubiera podido utilizar las frecuencias relativas igual que hicimos antes? Claro que sí, claro que sí. Es lo que usted quiera. Y bueno, y aquí está el código, pues para que usted vea por qué le da el 20.015. Listo. Y está todo, ¿no? Con la manera uno y con la manera 2. De las dos maneras está hecho. Em, bueno, con esto terminamos. Con esto terminamos. Le va a quedar a usted de tarea mirar esto que dice la media aritmética ponderada. Mire que es una lectura de un parrafito. Y mire el ejemplo y ya. La media aritmética ponderada es como usted calcula los promedios cuando las observaciones tienen pesos. Entonces, es como cuando usted tiene sus notas y que usted le dicen, bueno, este parcial vale el 30%, este parcial vale el 50% y este otro parcial vale el 10%. Calcule su promedio. Entonces, échale un ojito y aquí está es un párrafo y el ejemplo. Entonces, échale un ojito a la media aritmética ponderada y yo la próxima clase arranco aquí en la mediana. Em, pues para decir que hoy terminamos el promedio. Entonces, ¿qué hicimos hoy? Y con esto cierro la clase. Hoy trabajamos con el promedio, vimos todas sus propiedades y hicimos 3 o 4 ejemplos al respecto, además de la implementación computacional en R. Y dijimos que cuando usted tiene los datos agrupados, tiene que tener mucho cuidado cuando haga el cálculo. Que usted puede utilizar las frecuencias absolutas, usted puede utilizar las frecuencias relativas, cualquiera de las dos. Pero muy mal, simplemente sumar las categorías y dividir entre el número de categorías, ¿no? Eso está muy mal. Ah, que cuando yo tengo los intervalos, le toca calcular la marca de clase y el cálculo lo vuelve a hacer exactamente igual que antes. Eh, que el promedio no necesariamente le tiene que dar un valor de la variable. Lo vimos con el número de hermanos, ¿no? O los pesos de los materiales. Y le quedó como tarea mirar lo del promedio ponderado, como leer un parrafito donde eh, um, le recuerda a usted cómo se calcula el promedio de una cantidad cuando no todas las observaciones pesan lo mismo, cuando no todas las observaciones valen lo mismo. Y yo le daba la analogía de los parciales, ¿no? ¿Cómo calcula usted su promedio si los primeros dos parciales valen el 40 y el 30 y el otro vale el otro 30? Bueno, entonces le queda esa tareita. Viene el taller número 3, van a ser unos cuantos ejercicios, no muchos, poquitos, para que usted practique esto del promedio. Y la próxima vez arrancamos con la mediana y los percentiles. Y luego vemos las medidas de variabilidad. La próxima semana hacemos el quiz. Todo este material le va a quedar subido en el Moodle, así que bueno, por hoy terminamos. Muchas gracias.